Dios los bendiga a todos. Amén. La palabra de esta mañana se titula Caminando bajo la bendición. Dile al que está a tu lado, caminando bajo la bendición. ¿Cuántos quieren que el Señor los bendiga? ¿Y cuántos saben que el Señor nos ha bendecido? Amén. Pero Él quiere que sigamos caminando bajo esa bendición, bajo esa nube. Es como una nube de lluvia, de bendición que está sobre nuestras vidas, sobre los hijos de Dios. Y el Señor quiere hoy que nosotros entendamos y caminemos siempre allí. Que no dejemos que el enemigo nos robe las bendiciones, que nos robe lo que Dios nos ha entregado. Vamos a buscar en Deuteronomio 18:9. Aquí el Señor, después que le da unas instrucciones al pueblo de Israel. Recuerden que ellos estaban saliendo de Egipto, Dios los había sacado y los iba a introducir a la tierra prometida, a la bendición, a la tierra que fluye leche y miel. Y entonces le da unas instrucciones en el libro de Deuteronomio de que tenían que cuidarse de las costumbres paganas, de las costumbres de los pueblos, porque a medida que ellos iban conquistando territorio, a medida que ellos iban avanzando de nación en nación o de ciudad en ciudad, se conseguían con pueblos paganos, con pueblos que no andaban conforme a la voluntad de Dios, pues según la ley del Señor. Y el Señor les dice en el versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y bueno, más adelante dice que no pasarás tu hijo por el fuego, no vas a hacer brujería, hechicería, sortilegio, ni todas esas cosas que ellos hacían, ¿verdad? Sino que te tienes que mantener en la ley, en lo que yo te he dicho, en la palabra de Dios. Y el Señor les decía esto porque muchas veces nosotros cuando vemos la bendición, cuando vemos que Dios nos responde la oración, que Dios nos ayuda, que nos contesta, se nos olvida y volvemos a las cosas viejas, volvemos a lo que Dios no le agrada en nuestra vida. Y entonces el Señor le decía, cuando estés en bendición no te desvíes. Dile al que está a tu lado, cuando estés en bendición no te desvíes. Y mis hermanos, hay gente que son sumisos, obedientes, que no faltan a un culto, que no se apartan de la casa de Dios cuando tienen una batalla, cuando están recién llegados a la iglesia, pero después empiezan a crecer, Dios los empieza a prosperar, o Dios los levanta y empieza a usarlos con algún don, con alguna, lo pone como líder y tiene células, discípulos, y después se olvida de obedecer, se olvida de oír a su apóstol, a su pastor, a su líder. O sea, se dice, no, ya yo estoy bien, yo estoy sobrado. Y no. Y eso no es así. Dile al que está a tu lado, eso no es así. Hay gente que es fiel, que es obediente, sumiso a Dios, hasta que Dios los empieza a usar. Hasta que tienen un don de milagros, hasta que los siguen ríos de gente, que traen 2, 3 autobuses y después no. Yo no tengo que escuchar al apóstol, a mí Dios también me usa, a mí Dios también me ama. ¿Qué va? Estás equivocado. Dile que estás equivocado. Dile al que está a tu lado, Jehová es el que te bendice. Jehová es el que te usa. No pretendamos que somos nosotros, que es nuestra capacidad, que es nuestro talento, que es nuestra sabiduría. Es Dios. Toda la gloria es para Él. Amén. Por eso el canto dice, el que cantamos hace un momento, que a Él sea la gloria, sea la honra, y que solo Él es digno de toda adoración, de toda gloria. Y vamos a ver dónde más en el pueblo de Israel ocurrió esto. Y cuando uno estudia toda la historia del pueblo de Israel, siempre el Señor le estaba jalando la oreja, siempre le estaba diciendo, no hagas esto, obedece. Le mandaba un profeta para que volvieran nuevamente al carril, a la obediencia. Y bueno, usted lee toda la Biblia y así es el ser humano. Así Dios, muchas veces nosotros nos descuidamos, se nos olvida.
y manda a hombres de Él para exhortarnos, para hablarnos, para que volvamos nuevamente a obedecer su voluntad. Y en el libro de Zacarías, en el capítulo 7, podemos ver al pueblo de Israel. Ya ahí estaban en la tierra prometida, ya eran una nación, habían pasado cientos de años, y el Señor le dice: ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? O sea, ellos estaban bendecidos. Cuando usted ve, bueno, está todo bien, no hay guerra, hay prosperidad. Pero vemos más adelante qué pasó. En el versículo 8 dice: y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. O sea, aparentemente todo estaba bien, ¿verdad? Pero dice que el Señor les está jalando la oreja. O sea, estaban haciendo injusticia, estaban haciendo cosas que desagradaban al Señor. Pero lo más tremendo es el versículo 11, que dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. O sea, el Señor les estaba: mira, no hagan eso, corrijan su forma de actuar. Y ellos se hicieron locos, estaban, no, así como cuando los niños uno los regaña y dicen que se tapan las orejas para que no escuchen lo que uno dice. Bueno, así es el corazón, así es la gente. Y el pueblo de Israel lo estaba haciendo, o sea, no estaba escuchando al profeta, lo que Dios estaba hablando. Y el 12 dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley. O sea, se endurecieron en el corazón, o sea, no querían escuchar la palabra. Me imagino que iban a la iglesia, al templo, así, con una cara, vamos a ver qué me va a decir ese profeta, así, con una cara así de que, como dice el apóstol, no le entran balas, o sea, armado así, que no iba a escuchar la palabra de Dios. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. O sea, el Señor les iba hablando desde hace tiempo. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y mis hermanos, así pasa con la gente. Muchas veces empiezan: no, es que a mí me gusta ese hombre, y me gusta, y su líder le dice: mira, pero ten cuidado. No, a mí me gusta y punto. Y me gusta y yo quiero estar con él y punto. O se empeña en un capricho: no, es que yo me voy del país, me voy, si no me dan los papeles me voy por el Darién, si no me voy para algún lado. Y el Señor te habla a través de alguien y no, se pones ahí como sordo. No es más fácil obedecer, no es más fácil rendirse, no es más fácil decirle: Señor, aquí está mi vida, yo no quiero ser desobediente, quiero ser obediente a tu voz. Amén. Y muchas veces pensamos que ciertamente ahí, nuestra apóstol Itamar siempre dice: hay gente, en el caso de irse del país, que hay gente que Dios saca del país para bendecir a los familiares que están acá. Pero hay gente que Dios tiene aquí y aquí te va a bendecir. Si Dios te tiene aquí y te ha hablado que es aquí, no estés inventando. ¿Por qué? Porque el mal que no te ha venido acá puede que te alcance allá. Y eso es triste, salirse de la voluntad de Dios. Es triste, porque tú buscas y tratas hasta horas y Dios mío, ¿qué pasa? Y no encuentras salida porque te saliste de la voluntad de Dios. Yo creo que tenemos que tener cuidado. Y ese es un ejemplo. Hay otras áreas, las áreas sentimentales, el área laboral, tantas áreas. El Señor quiere ser el dueño y Señor de nuestra vida. Amén. Levanta tu mano y dile: Señor, sé tú el Señor y dueño, el amo de mi vida. Que yo aprenda a vivir
en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios muchas veces nos mete en tierra buena, ¿verdad? Nos bendice, así como hizo con los israelitas, los introdujo a la tierra que fluye leche y miel, los bendijo. Pero después que estamos allí tenemos que escucharlo, no pretendernos que somos autosuficientes, no. Tenemos que tener cuidado y no darle lugar al diablo. El ángel que está para bendecir a alguien es asignado para bendecirlo en un lugar específico. Cuando te mueves del lugar, la bendición se va. A veces pensamos, no, es que si yo me voy y pongo este negocio allá. Ah, bueno, pero si Dios te habló, sí, pero si es tus inventos, mira, el ángel se aparta de ti. Te queda el ángel está aquí y tú te vas para allá y dice, no, pero es aquí que te voy a bendecir. Y tú inventas, bueno. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, amén. Ora conmigo, pon la mano sobre tu cabeza y dice, Señor, abre mis ojos, porque lo que viene para mí es grande. Y que el enemigo no quiebre mi vida, que el enemigo no robe lo que tú me has entregado. En el nombre de Jesús, amén. Que la sangre de Cristo nos cubra. Aleluya. Salmo 73, 21. Ahí vemos otro ejemplo. Esta puede ser otra área donde puede el enemigo robarnos la bendición de Dios. En este salmo es un salmo como de queja, un salmo donde siempre lo recuerdo, es un salmo donde es como una lamentación. Y ahí el salmista se queja como de la injusticia que hay en el mundo, ¿verdad? Que a veces uno, oye, Señor, el que se porta mal, le va bien. Todo eso dice ese salmo. Y más adelante el Señor le habla, le dice que no es así. Que al final los malos van a perecer, les va a ir mal, pues. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 21 que dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Dice que el salmista, dice que este salmo es de Asaf, sentía rabia, sentía amargura por las injusticias que veían en la vida, en la ciudad. Y asimismo nosotros muchas veces nos hemos llenado de amargura. Alguien nos hizo algo, nos traicionó, habló mal de nosotros, nos hizo algo malo. ¿Y qué hacemos nosotros? La ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Eso es lo que dice el mundo, eso es lo que dice allá la sociedad. Pero ¿qué dice Dios? Que nosotros tenemos que perdonar y bendecir a los que nos maldicen. Dice orar por los que ultrajan. Todo eso está en Mateo 5. Y este salmista dice que se llenó de mi alma de amargura. Dice que sentía como punzada. Es como tener metido unas agujitas ahí. Y a veces le decimos, Señor, yo tengo un corazón limpio. O pensamos que tenemos un corazón limpio. Pero cuando escuchamos de alguien que nos hizo algo, esa pullita empieza ahí como a darnos, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado eso? Digan la verdad, yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces, tenemos que cuidarnos de la amargura, cuidarnos del resentimiento, porque eso es como un veneno que contamina nuestro espíritu, que contamina nuestra alma. Y podemos estar quizás aquí en la iglesia, activos, sirviendo en la célula, en el discipulado, en cualquier área donde estemos, pero podemos estar envenenados con la amargura. Y entonces tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestro corazón, que purifique nuestro corazón. Cuando estamos llenos de amargura, no escuchamos la voz de Dios, pero sabemos qué es lo correcto y cómo debemos actuar. ¿Cuál es lo correcto según la palabra? Perdonar, ¿verdad? Perdonar al que te hizo daño, perdonar al que habló mal de ti, al que te robó, al que te hizo, bueno, infinidad de cosas. Perdonar. Dice el Señor que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la amargura nos roba las bendiciones. Nosotros queremos caminar bajo la bendición, amén. ¿Quieren seguir caminando bajo la bendición? Bueno, tenemos que cuidar nuestro corazón.
En Hechos 15, no lo vamos a buscar, voy a hacer mención solamente. Está una historia de Pablo y Bernabé. Ellos eran dos apóstoles que predicaban el evangelio. Y Bernabé tenía un primo llamado Juan Marcos. El apóstol Pablo, después de tener su conversión, sale a predicar el evangelio con una pasión, con una entrega, y va con Bernabé, pero Bernabé se trae a su primo Juan Marcos, y a la mitad de la caravana, o sea, ya habían predicado varios días, a la mitad de su viaje se devolvió. O sea, no aguantó la pela, a lo mejor hubo persecución, hubo batalla, el enemigo se levantaba por allá, o sea, hubo oposición, pero entonces no aguantó, y el apóstol, y Juan Marcos se regresó. Vuelven a Jerusalén, ¿verdad? Están un tiempo, entonces viene otro viaje de predicación, y Bernabé dice, me voy a llevar a Juan Marcos otra vez. Y el apóstol Pablo dice, ese hombre no va, Juan Marcos no va, y punto. Y bueno, por ahí se fueron y se han insultado, se han peleado. Dice la Biblia que tuvieron una discusión no pequeña, o sea que me imagino que por poquito se iban a agarrar puño. ¿Y qué pasó? Bernabé a la final no fue con Pablo, y entonces él fue con Silas, y fueron y predicaron y vieron la gloria de Dios. Probablemente, o sea, porque lo que dice el apóstol Pablo era que él no quería, porque no, este nos abandonó y yo no quiero, me imagino que no quiero andar con gente cobarde que se rinda, y bueno, pero quería que sí. Bueno, total que Bernabé se hirió, y dice que en la escritura no aparece más en la Biblia mencionado Bernabé. Tal vez él tenía la razón, pero por la razón no podemos dejar que el diablo nos envenene y nos destruya. A veces tenemos la razón en nuestro punto y podemos tener un desacuerdo con alguien, pero dejamos que el enemigo nos... Es como una serpiente o el animalito, el alacrán, que pica, ¿verdad? Y entonces envenena, contamina nuestro corazón. Entonces tenemos que tener cuidado que el enemigo no nos robe la bendición. Bernabé, con su amargura, desaparece de la historia de la Biblia. Después usted lo busca y no sale más, salen los otros apóstoles, otros evangelistas. Mi hermano, el enemigo quiere amargarte, separarte, pero aquí no es quien tenga la razón. Es que Dios tiene un proyecto con tu vida, con mi vida. Así que tenemos que seguir haciendo su voluntad. Dilo conmigo, Dios tiene un proyecto con mi vida y tengo que seguir haciendo su voluntad. No puedo desenfocarme. En el nombre de Jesús tengo que caminar hasta la meta, hasta cumplir el propósito de Él. Amén. Aplaude al Señor. Aleluya. Aleluya. No puedes dejar que el enemigo te hiera, que te llene de veneno, que te llene de amargura. Tienes que mantener ese corazón limpio para poder seguir caminando bajo su bendición. Amén. Aleluya. Dile al que está a tu lado, no puedo amargarme. Dile, no puedes amargarte. Hay gente que nos hizo daño y constantemente nos envenenamos con la amargura. Y una estrategia muy importante es no hablar de esas situaciones ni hablar de esas personas. En estos días el apóstol Cruz comentó un testimonio de una persona que le había hecho daño a la iglesia, pues. Entonces él empieza a orar, a ver qué le decía Dios de esa persona, y él dijo, el Señor le respondió, no existe. Se quedó así, o sea, no existe, no hables de esa persona. Para ti no existe. Sigue adelante, enfocándote en el propósito que yo te mandé. Sigue enfocando tu mirada en la meta. Amén. Así que si el enemigo viene, ay, mire, y fulano, a veces nos gusta el chisme. El chisme, ¿verdad? El chisme es así como sabroso. Digan la verdad, ¿verdad? Que es así, es sabroso. Y entonces a veces queremos, ¿y cómo está fulano? Oye, no hable de eso, mi hermano, porque si lo va a contaminar y le va a volver a revivir lo que Dios ya le sanó, se va a contaminar, su espíritu, su alma, su corazón se va a contaminar. No lo nombre, no existe.
Di conmigo, no tengo derecho a tener una estaca en mi corazón. Amén. Hay gente que simplemente no existe. Tenemos que seguir adelante. Y esto Dios nos lo habla hoy para que el enemigo no nos pesque con el anzuelo de la amargura. Para que en el día de mañana el enemigo venga ahí y nos pesque otra vez con la amargura, con algo, con un resentimiento. Tenemos que remontarnos a un nivel espiritual por lo que el Señor nos ha entregado. ¿Cuántos recibieron la semana pasada, el fin de semana pasada? Todos recibimos, ¿verdad? Y eso es un tesoro, una bendición sobre nuestras vidas. Pero si nosotros dejamos que el enemigo nos lleve a lo viejo, a las cosas viejas, que nos lleve a la amargura, que nos lleve a la desobediencia, vamos a perder eso. Vamos a buscar en Segunda de Reyes 5:18. Que no saben, Naamán era un general del ejército sirio que se llenó de llagas, estaba lleno de lepra, una enfermedad incurable en ese tiempo, y los leprosos eran personas despreciables porque era una enfermedad altamente contagiosa, era como, yo creo que peor que el COVID contagioso, o sea, y la gente sufrió un desprecio porque por lo menos un enfermo de COVID tú lo puedes tener en un cuarto y lo aísla y ya, pero a un leproso lo aislaban de su casa, de la ciudad, lo zumbaban para allá en una ciudad. Habían ciudades para leprosos, que como ya eran personas desahuciadas, vivían entre ellos hasta que morían, porque si no, se enfermaba la familia, era un caos. Entonces, dice que este hombre estaba lleno de lepra y había luchado, había intentado ser sanado, y dice que una sierva que era israelita le dijo: en mi pueblo, en mi tierra hay un profeta, un hombre de Dios, si vas para allá Dios te puede hacer el milagro, que era el profeta Eliseo. Entonces él llega, bueno, puede leerlo allí en su casa, en Segunda de Reyes 5, llega con su orgullo porque era un general con muchos soldados a su cargo, y ni siquiera el profeta lo recibió, solo le dijo: anda y ve al Jordán a bañarte 7 veces y ya. Y entonces, bueno, él se enojó y uno de sus sirvientes le dice: pero Naamán, señor, si le pidiera una cosa muy difícil, ¿usted no lo haría? Porque usted quiere ser sanado. Y le dijo: sí, bueno, vaya. Y bueno, nosotros hemos ido al Jordán y verdad que es como feo, es marrón, es así verdoso, y parece que cuando llueve mucho se pone marrón, oscuro, pues turbio. Eso es normal en los ríos, ¿no? Pero no es un río así transparente. Entonces Naamán, como el siervo lo convenció, fue y se zambulló 7 veces. Dios le hace el milagro y bueno, él contento quiso traerles ofrendas al profeta, y el profeta no las quiso recibir. Pero nos llama la atención en este versículo 18 que después que Dios le hace el milagro, que después él ya estaba desahuciado, él se iba a morir de lepra. Mire lo que él dice. En el 17, él dice que voy a adorar solo a Jehová. Ahora ya yo no voy a ser idólatra, voy a servir a Dios. Pero en el 18 dice: en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinaré en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea, él llega a casa de Eliseo, es sanado, pero después le pidió permiso para arrodillarse ante un ídolo. O sea, eso es algo como contradictorio. Entonces yo leyendo el versículo anterior dice: bueno, él quería adorar a Dios, pero me imagino que escondido en su casa, que no lo viera el rey. Pero no, debió haber dado fe, testimonio de lo que Dios había hecho. Probablemente ese rey se hubiese convertido, pero él prefirió arrodillarse a Rimón. Y oye, yo creo que eso es algo como: oye, loco, te vas a arrodillar ante un ídolo si el Dios Todopoderoso te sanó, te hizo el milagro. Después de lo que Dios hizo contigo, vas entonces a volver a lo mismo. O sea, él prefirió seguir con sus privilegios de soldado, de militar. O sea, y cuando muchas veces lo que Dios nos
es más grande. O sea, lo que Dios nos ha dado a nosotros es más grande. Y no podemos dejar que el enemigo nos lo robe por ponernos a adorar a Rimón. ¿Está fuerte eso? ¿Y quién es Rimón? Muchas cosas. No es solamente un ídolo, no es solamente una estatua. ¿Qué representa para cada uno de nosotros? La amargura, la desobediencia. Tu líder te dice, haga esto así, haga la célula de esta forma. Ay, no. Ese pastor yo sí fastidioso. Ay, no. Ay, no, ese líder todo el tiempo me está regañando. Ah, eres desobediente. Tú estás ahí adorando a Rimón porque estás en la misma desobediencia de hace 5 años cuando llegaste a la iglesia. ¿Está fuerte eso? Aplaude al Señor. Es por poner un ejemplo. El Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Rimón representa la vida del pasado. Probablemente lo iban a destituir. Dirán, este ya no quiere arrodillarse. Bueno, así pasó con Daniel, los amigos. Ellos no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor. Y después el Señor los libró. No los quemó el horno de fuego. Entonces, Naamán tuvo miedo. Prefirió seguir en su estatus. Prefirió seguir allí y no adorar al Dios verdadero en público y en privado, en todo lugar. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser los mismos en público y en privado, porque en la iglesia todos se portan bien, pero en privado Dios también te está viendo. No te puedes inclinar ante Rimón, porque las bendiciones se van. Es triste esto, y por eso el Señor le pedimos que nos ayude a mantenernos caminando bajo esa nube. Amén. A veces el Señor nos hace el milagro y después se nos olvida y volvemos atrás a lo mismo. ¿Qué habría pasado si Naamán le hubiese testificado al rey? Tal vez se hubiese convertido. Y quiero leer un versículo para terminar en Jeremías 6. Otra exhortación que el Señor le dio al pueblo de Israel. Otra llamada de atención. Le dijo, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Y qué respondieron? ¿Qué dice ahí? Ay, pero esta gente sí era terrible, ¿no? El Señor le dice, párense en el camino, o sea, vean dónde se equivocaron. Señor, ¿dónde me desvié? ¿Dónde fallé? ¿Dónde perdí el norte? Pero ellos respondieron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron, ¿qué dijeron? La, 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 la. Como los niñitos. Por tanto, oí naciones y entended, congregación, lo que sucederá. Y ahí vino la sentencia. Oye, tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. El Señor nos habla. Yo creo que el Señor siempre habla. A veces pensamos que no, es que Dios no me ha hablado más nunca. Bueno, a veces es que tienes la sintonía en otro canal, tienes el radio puesto en otro. Se me cayó la cédula, nadie escucha radio. O sea, la antena, bueno, vamos a hablar de ahorita, el wifi, estás metiendo la clave incorrecta y entonces no te puedes conectar a la voz de Dios. Entonces, Dios te habla cada vez que vienes acá el domingo. Dios te está hablando, a cada uno en diferente situación te está hablando, pero tenemos que ser obedientes. Decirle, en vez de decir como dijeron los israelitas, yo sí, Señor, háblame, yo quiero ser un siervo obediente, un siervo útil, un siervo que te dice, sí, Señor, aquí estoy, humilde. Y quisiera que esta mañana estemos sobre nuestros pies, vamos a estar orando y pedirle al Señor que nos muestre cuál es ese Rimón, cuál es ese ídolo, cuál es esa área donde el enemigo nos ha robado, donde nos ha querido apartar de la nube, de la voluntad de Dios, nos ha querido apartar de la bendición.
¿cómo se llama la palabra de hoy? Caminando bajo la bendición. Entonces necesitamos tener cuidado que lo que Dios nos ha entregado no nos lo robe el enemigo por desobediencia, por amargura, por tantas cosas, por apartarnos de su voluntad, sino que podamos caminar allí en obediencia siempre. Que no venga el enemigo a traernos pensamientos que nos alejen de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.